Hola a todos, bienvenidos a un nuevo webinar con Pinares. Hoy tengo una invitada muy especial. Es la primera vez que nos acompaña en estas sesiones que hemos estado haciendo en el último año. Para mí es un orgullo y un placer presentarles a Luisa Echeverry. Luisa, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitar. Por estar hoy aquí con nosotros. Un tema bastante interesante. En el momento en que decidimos hacer este tema, me pareció muy apropiado para el momento, para las circunstancias en las que estamos actualmente. Quiero empezar contándoles un poco. Luisa es psicóloga ya hace 2 años acá con nosotros. Es psicóloga de la Universidad de AFIT. Tiene en este momento un estudio. Estamos empezando con un estudio sobre DBT, sobre dialéctica conductual, ¿sí? Y vamos a tener próximamente un enfoque que va a ser ella sobre niños y adolescentes que actualmente no tenemos en la ciudad con este enfoque. Así que la estamos preparando y haciendo un muy buen proceso para que cada vez pueda brindar más opciones a la comunidad. Bienvenida, Luisa. Muchísimas gracias, Caro. Y total, pues realmente la oportunidad que también nos están brindando a muchos de nosotros los psicoterapeutas para entrenarnos en muchas cosas que realmente hay mucha demanda y poca oferta, es bien bonito realmente. Y a propósito de eso también como de lo que vamos a conversar hoy. Claro que sí. Entonces hoy el tema, Lu, es la importancia de la psicoterapia. Esa palabra como que todos escuchan, la psicoterapia, que tengo que ir al psicólogo, que tengo que ir al terapista, que tengo que ir con quién hablar, con quién conversar, ¿cierto? Y adicional a eso, que muchas veces vemos en muchos pacientes la relación con la medicación, ¿cierto? Entonces, cómo la medicación es importante, pero cómo se complementa y cómo es fundamental la psicoterapia en el momento en el que se inicia un proceso con medicación. Porque tenemos un dicho de que es que el medicamento no me hace efecto, que el medicamento no me funciona, que este medicamento antes me servía y ya no, porque ahora antes sí ya no. Pero porque cuando le dejamos todo ese papel y todo ese proceso solamente a la medicación, pues claramente estamos haciendo un proceso equivocado. Cuéntanos, porfa, un poco, Lu, cómo es ese proceso de esa importancia de empezar a recibir una medicación, pero simultáneamente hacer un proceso de psicoterapia. Bueno, hay una metáfora que yo normalmente utilizo con mis pacientes y es básicamente que hay patologías, diagnósticos dentro de la salud mental, incluso situaciones de vida que son similares a estar como en medio del océano ahogándose. ¿Sí? Si estás en el océano ahogándote, no sabes flotar y yo te estoy dando indicaciones, pero patalea, pero pon la mano por encima de la oreja, pero es que tienes que moverte. Probablemente vas a estar tan en crisis y vas a estar tan mal ahogándote que ese tipo de indicaciones es probable que no puedas lograrlas realmente. La medicación en muchos casos es como un flotadorcito. Ayuda a que la persona esté flotando. Exacto, esté flotando, no se esté ahogando, no esté en medio de esa crisis, ¿cierto? Pero si solamente tiene un flotador y no sabe cómo moverse, ¿cómo sale de ahí? ¿Cómo sale de esa situación? Entonces la persona necesita flotar, pero también necesita aprender a nadar, porque si no, no te vas a estar hundiendo. Es probable que la medicación ayude, porque la medicación en muchos casos es necesaria, te ayude a que no te ahogues, a que no estés en crisis constante, probablemente pueda ayudarte a que flotes la situación, a que la sobrelleves, ¿cierto? Sin embargo, no me enseña cómo lidiar con la situación, cómo resolver problemas, cómo salir de allí, ¿sí? Entonces, esta combinación de medicación y terapia básicamente es el flotador y luego la clase de natación. La clase de natación, exactamente, para poder salir de allí realmente, ¿cierto? Es real, es un excelente ejemplo de cómo utilizar la psicoterapia y la medicación. Mejor no lo puedes haber dicho. Claro, lo que pasa es que es real que hay unos factores biológicos
que están en la mayoría, diría yo, de diagnósticos, ¿cierto? Hay unas mayores sensibilidades, ¿cierto? Hay muchas patologías donde hay una hiperreactividad emocional específica, ¿cierto? Como, digamos, la amígdala, que es toda esta parte que modula y ayuda a modular las emociones, sí que, digamos, se beneficia mucho de un tratamiento. Sin embargo, muchas de las problemáticas que se tienen y muchos, digamos, diagnósticos también de ellos hacen parte una cantidad de conductas aprendidas desde que somos pequeños, ¿cierto? De cómo lidiar e interpretar la vida en general. Y muchas veces es esa la causa de sufrimiento como tal. Por eso entonces hay veces es importante también agotar digamos, un salvavidas, como lo es iniciar un tratamiento por la psicoterapia, porque muchas personas dicen, yo ya he hecho muchos procesos de psicoterapia y ya me toca, ya el psicólogo me mandó a donde el psiquiatra. O muchas personas dicen, yo nunca he asistido ni a psicología ni a psiquiatría, ¿por dónde arranco? Y uno normalmente les dice, venga, arranque primero por la psicoterapia, porque hay muchas cosas que se pueden solucionar y se le puede dar solución a través de la psicoterapia, ¿cierto? Antes de iniciar una medicación, porque sí es posible, o sea, no es que nosotros, y creo que es algo importante para contar a las personas, no es que nosotros, si vienen a Pinares, es igual a medicación, no, se puede iniciar con una psicoterapia, hacer un proceso de psicoterapia, mejorar con la psicoterapia sin requerimientos de medicación y continuar un proceso de psicoterapia durante toda la vida si es necesario, ¿cierto? Es mejor que no. Realmente lo que hacemos o intentamos hacer es que ellos se vuelvan sus propios terapeutas, ¿cierto? No es iniciar un proceso terapéutico para que vengas a terapia por siempre, sino como dotarte de todas las herramientas necesarias para que no tengas que volver dentro de un tiempo. Para que será muy importante. Entonces sí. Separemos entonces el inicio de la psicoterapia versus el no inicio de medicaciones. Sería como la primera parte, como para explicar. Y luego me parece súper interesante, pero no lo dejemos pasar, porque dices que se debería no continuar el resto de la vida, sino va a ser un pare y un cese. Entonces arranquemos primero con la primera pregunta. Sí, perfecto. ¿Por qué iniciamos con psicoterapia? Bueno, ¿y cómo sería ese proceso? Realmente, basándonos un poquito pues como en la evidencia, no hay siempre un deber ser en cómo iniciar, porque eso también depende mucho de la sintomatología, ¿cierto? Hay trastornos moderados, hay trastornos un poco más profundos, más graves, que tienen unos síntomas, ¿cierto? Que sabemos que dentro del inicio en una psicoterapia no se puede hacer mucho. Por ejemplo, hablemos de que una persona tiene una sintomatología de alucinaciones, ¿cierto? O una reactividad emocional que lleva a unas crisis muy fuertes, ¿cierto? Que de pronto pueden atentar contra la vida de la persona o de los demás. En estos casos, en absoluto que se descarta la psicoterapia, es supremamente importante la combinación de ambas. Sin embargo, entiendo que se empiece realmente por un proceso psiquiátrico en donde puede haber una estabilización. Por ejemplo, lo que te nombraba ahorita. Si llegan aquí a terapia es verte ahogándote e intentar darte herramientas. Entonces ahí necesitamos que la persona esté un poquito más estable para comenzar todo un proceso terapéutico que claramente va a ayudar muchísimo, sea el caso que sea, ¿cierto? Sin embargo, hay otras patologías, situaciones de vida, etcétera, que realmente no comienzan desde algo que atente contra su vida o contra otras personas, ¿cierto? Y que realmente pueden empezar por un proceso psicológico y pueden nunca necesitar ningún tipo de medicación, ¿cierto? Esto es exclusivamente necesario cuando uno ya comienza a ver que la persona se está ahogando, ¿cierto? Que realmente hay una sintomatología que está agravándose en el tiempo, sí, que ya vemos que la persona realmente, por más que lo intenten, no tiene los recursos psicológicos, emocionales, biológicos, etcétera, para poder salir de allí. Por lo tanto, esa medicación ya es la muletica que utilizamos, pero en muchos casos, yo diría que la mitad o un poco más de la mitad de mis pacientes, por ejemplo, no utilizan medicación, ¿cierto? Esto depende precisamente del ojo clínico, ¿cierto?
de los profesionales también, ¿sí? Por eso es tan importante consultar a un profesional, no iniciar un proceso psiquiátrico o a tomarte medicamentos, pues porque me lo recomendaron, me dijeron. Claro. Es muy normal, pues, y llegan muchos a consulta, es que a mí me dijeron que me tomara esto y me tomara aquello y empecé con esto y claro, ya eran súper polimedicados. Sí, exacto. Con un montón de medicamentos. Exacto. Y uno no dice, pero ¿quién le mandó todo eso? ¿Pero qué? Ajá. O algo que pasa mucho, que personalmente, al menos esto ya es algo de mi opinión, ¿cierto? Voy al médico, muchas personas pueden tener un ataque de pánico, por ejemplo, ¿cierto? Que asusta mucho porque el ataque de pánico es... me voy a morir, me va a dar un ataque, la taquicardia, me empiezo a tener sudoración, uno empieza a ahogarse, claro, asusta muchísimo. Entonces muchas personas que desconocen que es un ataque de pánico terminan en urgencias, ¿cierto? Van al médico. Y el médico general les dice, tómate una sertralina, ¿cierto? Y entonces la persona comienza sin conocer qué tiene, sin saber cómo identificar que es un ataque de pánico, qué ha sucedido, cómo se detona, qué se hace en un ataque de pánico, qué es la sertralina, o sea, absolutamente sin tener esos conocimientos y muchos médicos simplemente como, bueno, tómate, porque eso funciona, ¿cierto? Lo he visto pues en y lo que hacen es como, es como lo que llamamos pañitos de agua tibia, o sea, o cuando la herida cierra, que decimos cierra en falso, ¿sí? Que es en cualquier momento vuelve y se abre. ¿Cierto? Claro. Y efectivamente, si yo no soluciono el problema de raíz, identifico esas crisis de pánico y simplemente me dedico por medicar o por simplemente no le dé más, no vuelva a consultar, ya esa es la solución, pues claramente estamos haciendo un proceso erróneo, ¿cierto? Claro, y yo también lo entiendo, ¿cierto? Pienso que esto es más una falta de psicoeducación, ¿cierto? Porque realmente vivimos en una sociedad en donde la medicina estándar como tal es la respuesta a todas las problemáticas de salud en general, ¿cierto? Y podemos desconocer de pronto estas otras aristas, especialidades y áreas de la salud que también son eficientes, que también tienen evidencia y que están especializadas en lo que es, ¿cierto? Entonces allí, precisamente volviendo al punto, parece que es muy importante que primero haya un contacto con un profesional de la salud mental que pueda orientarte, que pueda conocer a cabalidad todo tu contexto, qué es lo que está pasando, tus antecedentes, etcétera, para saber realmente cómo iniciar todo un proceso, ¿cierto?, de psicología, psiquiatría, ¿sí?, en cada caso. Bueno, entonces cerremos el punto de por qué no para toda la vida, o por qué no permanente, ¿cierto? Y vamos a entrar un poquitico a hablar sobre qué pasa en una sesión de psicología, cómo se arranca, cómo hacemos como toda esa parte de inicio para que la gente le quite un poquitico ese miedo de esa sesión, que muchos dicen erróneamente con el loquero, ¿cierto? Que así se dice, todos vamos al psicólogo, todos vamos a la clase. Entonces cerremos esa parte que me parece importante y entremos un poquitico a lo que es una sesión de psicología. Claro, bueno, hay algunas orientaciones dentro de la psicología que de pronto sí te propondrían una terapia de muy largo término, ¿cierto? De pronto como en análisis, psicoanálisis y estas cuestiones que no voy a criticar, ¿cierto? Hay personas a las que están en análisis en mucho tiempo, psicoanálisis muy largo tiempo, pero realmente hay otras posturas dentro de la psicología que me parecen muy saludables y efectivas. Y el propósito realmente es ¿cuál? Que la persona obtenga las habilidades, las herramientas necesarias para poder construir una vida que para ella valga la pena ser vivida. Y que esas herramientas las pueda replicar, que no dependa del terapeuta para solucionar sus problemas, sino que cuando ya obtuvo esas herramientas, esa práctica, ese apoyo, todo esto, ya pueda continuar su vida sin tener unas, de pronto, intervenciones constantes, sino que ya es como, ok, yo ya sé qué hacer acá, yo ya sé cómo manejar esto, yo ya sé y pueda replicarlo a lo largo de su vida, ¿cierto? Sería más como decir,
yo te doy las bases y las herramientas, vive y no consultes cuando tengas una crisis, sino que consulta de una forma más regular. Yo siempre he dicho que uno no debería consultar cuando está simplemente en crisis, uno debería también consultar cuando están las cosas bien alrededor. Claro, no solo apagar incendios, sino aprender normalmente a uno llama cuando tiene que apagar incendios, ¿cierto? Sí. Uno normalmente es muy necio en ese sentido de que estoy bien, entonces se me envía al psicólogo o el psiquiatra y estoy mal y sí, es parte fundamental de mi proceso, ¿cierto? Y eso es importante, ¿cierto? Tener una constancia de que no tiene que ser cada 8 días y cada 15 días, digamos que esa frecuencia no le da la sintomatología que tiene el paciente, ¿cierto? Ahí también es importante porque cuando llego todavía cada 15 días o cada 8 días, ¿sí? Por menos una vez al año. Sería también adecuado. Un seguimiento. Eso, hacerlo como seguimiento. Total. Y bueno, realmente es más como no vengas en crisis, ¿cierto? Sino más bien como te voy a volver tu propio terapeuta. Y yo estoy acá, ¿cierto? Yo estoy acá. No es como, mira, sabes que terminamos, chao, tú ya estás listo, ready. No, es, te voy a volver tu propio terapeuta, vas en un proceso, ¿cierto? El proceso normalmente es muy orgánico. Cuando uno sabe que ya, normalmente se siente dentro del proceso terapéutico como, y normalmente es incluso el paciente quien lo propone, y comienza a decirte como, nos vemos ya dentro de cada 15, nos vemos una vecita al mes. Porque ellos notan dentro de su proceso que ya tienen muchas más herramientas, ¿cierto? Que ya están mucho más apropiados de su vida, de lo que les sucede, que ya entienden muchas cosas y ellos mismos orgánicamente incluso empiezan a espaciar las sesiones, ¿cierto? Y hay pacientes que uno va después de mucho tiempo y viene como, te quería saludar, contarte cómo voy. Y realmente es un conjunto de cosas muy bonitas de ver, sobre todo para nosotros, como de cómo esa persona cambia su vida, realmente, porque no es uno, no es un medio. La persona cómo elige, cómo logra, cómo siente, como yo soy capaz. No es porque tú cada 8 días me estés diciendo qué hacer, es como, no, yo construí esto con lo que acá construimos. Con las herramientas. Con las herramientas, exacto, yo estoy llevando todo este proceso, entonces es muy lindo. Entonces sí, ese es como el propósito. Imagínate tú ir al médico porque tienes un dolor en la rodilla y que hablen 3 años de un dolor en la rodilla y que tú sigas yendo al médico 20 años sin dolor de la rodilla, siga ahí. Sí, exacto, y uno como que bueno, pero al menos ya entiendo muy bien de dónde viene el dolor en la rodilla. Ok, que lo entiendas súper bien, ¿cierto? Pero bueno, y entonces tu calidad de vida alrededor del dolor en la rodilla, ¿qué? Totalmente. Sí. Bueno, entonces vamos a entrarnos un poquitico sobre las sesiones de psicoterapia. ¿Qué preguntas? ¿Por qué las preguntas? ¿Qué fin tiene esa cantidad de preguntas? Y es algo muy acartonado, eso le presentan a uno lo más íntimo y lo más profundo, o eso pues vas entrando como en confianza. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, lo primero es que quiero validar el temor que da venir a terapia, ¿cierto? Yo creo que muchas de las personas que hemos participado en proceso terapéutico hemos sentido el mismo temor, ¿sí? Porque son todas estas preguntas, ¿sí? Muchas veces es como, ¿yo de qué voy a ir a hablar? Yo llego inmediatamente, le digo todos mis problemas, ¿sí? O, pero es que yo no quiero hablar de esto, yo no me siento capaz aún de hablar de esto que a mí me pasó, ¿cierto? Qué incómodo, nos vamos a quedar en silencio mirándonos, ¿cierto? Sí. Entonces, también muy válido es, pero es que es un desconocido. ¿Cómo lo va a contar ¿Cómo lo va a contar mi vida a un desconocido? ¿Cierto? Y yo creo que eso es supremamente válido porque, claro, son sentimientos, emociones muy personales, son situaciones de vida que tienen un impacto en la persona determinado, ¿cierto? Muchas veces también está el pensamiento de, pero lo que yo tengo es tan grave como para ir a terapia. Pues ahí voy y me siento yo a contarle y el terapeuta me dice, pero eso no, pues que te invalide. Tú estás bien, pues eso no es nada. Imagínate tú vivir, tú haber pasado toda tu vida siendo invalidado o invalidada por tus experiencias emocionales, por tus situaciones, y que tú llegues donde una persona que se supone que te va a ayudar y pensar que te podría llegar a invalidar también, que no es lo suficientemente grave lo que tienes para hablarlo, ¿cierto? Y
Creo que realmente expresar y sentir estas cosas, como digo, es muy normal y muy común, ¿cierto? A mí me gustaría que realmente supieran que uno como terapeuta no está en la posición de alguien chismoso, ¿cierto? No es como que sí, y entonces no, para nada, esa no es la intención realmente, ¿cierto? En un proceso, por ejemplo, hablemos de una primera sesión, ¿cierto? Es normalmente para conocer en general sobre la persona, ¿cierto? Muchas veces uno dirige, ¿cierto? Hay personas que llegan y te hablan y te dicen ta. Librito abierto. Sí, y te dicen, bueno, yo hago esto, yo esto, lo que te quiero contar es esto y esto. Y eso está perfectamente bien, ¿sí? No pasa nada con eso. También hay momentos en que uno dirige más. Bueno, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives? ¿Cierto? Es la primera vez que estás en terapia. Pero hay algo que personalmente me gusta mucho hacer a mí es saber un poco de la experiencia de la persona dentro de la psicología, ¿cierto? Entonces, como también qué expectativas, qué pensamientos, ¿cierto? ¿Qué crees sobre este espacio también? Sobre todo con las personas que nunca han estado en un espacio terapéutico, como qué ideas tienen sobre esto, ¿cierto? ¿Qué esperas de este espacio? También para bajar un poquito, de pronto, esos pensamientos, aterrizarlos, esas preguntas y poderles responder también allí como, bueno, este espacio va a ser un espacio en donde va a ser de esta y esta forma, ¿cierto? Aquí en terapia nunca van a recibir una crítica, un juzgamiento, un regaño, ¿sí? Es un espacio muy seguro, ¿cierto? En donde poder expresar literalmente lo que se desee, ¿cierto? Dependiendo de el terapeuta, pues hay espacios terapéuticos más dirigidos, ¿cierto? Como que, bueno, primero vamos a hablar entonces de síntomas, ¿cierto? ¿Qué has estado experimentando? ¿Qué crees que te trae a terapia? ¿Cierto? Hay otros que simplemente te dejan hablar en general de lo que tú quieras hablar en el momento, ¿sí? Al menos desde como particularmente yo lo hago, si es un poco más de conocer como, bueno, un poco de tu historia, ¿cierto? Nunca hay una presión de que hables de algo que no quieras hablar, ¿cierto? O sea, si de pronto te toca un tema que es un tema crítico para uno, no quiero hablar de eso, perfecto. Pero no lo dejas pasar tampoco, lo tienes que tener en el radar. Claro, uno ya identifica que eso es una situación que es detonante y que probablemente cuesta más la exposición a ese tema, ¿cierto? Y eso uno lo tiene ahí guardadito, sin embargo nunca hay una presión como de no tienes que hablarme de esto en este momento porque eso hace parte de la terapia. No, ¿cierto? Hay que seguir preguntando la otra sesión y la otra. Hay que ir viendo hasta qué momento la persona se siente lo suficientemente cómoda y tranquila para expresarlo. Yo diría también es saber, bueno, qué hay alrededor de este tema que es tan difícil o tan fuerte para ti en este momento comunicar, ¿cierto? Y es validar a la persona dentro de eso también. Es como, ok, entiendo que eso sea tan difícil de hablar para ti. Yo quiero que sepas que yo estoy acá en el momento en que lo quieras decir, que no, de parte mía no vas a recibir un rechazo jamás, ¿cierto? O esto es lo que hiciste mal, ¿sí? Y que realmente puede ser muy importante que pueda ser tocado este tema, ¿cierto? También creo que algo muy importante de decir es que el psicólogo o el terapeuta no es el que nos va a dar la solución, o sea, ir a buscar, yo desde el psicólogo a ver qué decisión tomo, o sea, el psicólogo no toma la decisión por uno, te enseña cómo poderla tomar. Exactamente, que eso es algo muy válido porque muchas veces es dueño del psicólogo, no, pues que el psicólogo me dijo que hiciera tal cosa y ya, no, o sea, esas son las herramientas, esas son las posibilidades, por eso pienso que ese proceso, por ejemplo, de ayudarle a uno a ver las cosas buenas y malas de esa decisión que uno puede tomar. ¿Cómo te sentirías si tomas esta decisión? ¿Cómo te sentirías si tomas esta otra decisión? ¿Qué tan bien te sentirías frente a esto? Pienso que eso también es muy bonito dentro de la psicoterapia. Sí, total, pues imagínate tú quererte divorciar, ¿cierto? Por ejemplo, es decir, no, yo voy al psicólogo para que me diga si me divorcio o no. Entonces yo voy donde el psicólogo Pepe, y Pepe me dice, sí, total, divórciate. Y luego digo, eso no me convence, voy donde Carla, no, pues ¿cómo te vas a divorciar? Y luego voy donde, sí, claro. Imagínate tú
que ir al psicólogo sea una respuesta directa de qué tienes que hacer, todos los psicólogos te podrían decir algo distinto. No, y aparte de todo, si tomo la decisión de separarme y luego otro me dice que no, yo ya me separé, claro, es que por culpa de Pepito Pérez, claro, que me dijo que me separara, yo me separé, y entonces el daño que me hizo, él no vio... Claro, y que además, pues, no te están enseñando no enseñaríamos las herramientas que necesita la persona para saber tomar decisiones importantes en su vida, sino que le estaríamos diciendo que no tiene las herramientas, o más bien no tiene la sabiduría y no tiene la capacidad de elegir por sí misma, sino como yo soy quien tendría la razón y los que hay a tu alrededor. Y eso es una problemática muy grande, que muchas personas pueden llegar a sentir eso, como pucha, yo no puedo confiar en mí, en lo que yo estoy sintiendo, sino que tengo que preguntarle qué es lo que tengo que hacer para poderlo hacer. Y ahí también hay una deserción, o sea, una cantidad de pacientes que no vuelven a psicoterapia también por eso, porque pretenden que cuando van a la psicoterapia les digan lo que ellos quieren escuchar. O sea, ellos quieren escuchar que ellos tienen la razón. También pasa eso, ¿cierto? Cuando la psicoterapeuta te dice, no, eso que estás pensando puede ser de otra forma, y no le dan la razón, el paciente dice, no, pues este nunca es lo que yo digo, entonces no escucho lo que yo quiero escuchar, entonces mejor me voy. También pasa eso. Sí, mira, yo no puedo hablar desde todos los psicólogos, ¿cierto? Yo te voy a hablar desde en lo que estoy entrenándome, que es DBT. Sabemos que en Pinares estamos orientados a realizar como un DBT intrahospitalario, ¿cierto? Que DBT es una terapia de tercera generación, ¿cierto? Para personas que, han pensado en el suicidio, lo han intentado, tienen autolesiones, depresiones muy fuertes, ¿cierto? Consumo de sustancias, trastornos alimenticios, etc. Esta terapia básicamente a mí me gusta mucho porque es muy compasiva. ¿Sí? Entonces, pongámonos en la situación que yo te decía ahorita. Imagínate que por mucho tiempo en tu vida tu experiencia emocional ha sido invalidada. Lo que tú piensas no es lo correcto. Lo que tú interpretas está mal. Cómo reaccionas emocionalmente está mal. ¿Yo qué voy a querer buscar con un terapeuta? Que por fin me diga que tiene sentido lo que yo pienso, que tiene sentido lo que yo estoy sintiendo. No otra vez, no, estás erróneo, está equivocado, así no tiene que ser la cuestión. En DBT es muy lindo porque no es como, no tienes la razón, estás equivocado, es como yo digo que es, sino que tiene sentido que tú estés pensando eso. Claro, obvio que tiene sentido que tú interpretes esto así y que tú quieras que yo te valide eso, porque es que has pasado por esta y por esta otra experiencia. Al mismo tiempo, puedes estar equivocado. Tiene mucho sentido. Es más la forma como se maneja dentro de la misma psicoterapia y lo que tenemos dentro del tema que manejan ustedes de la habilidad y la forma como digo. No, y que hay un grano de verdad. Claro. En lo que el otro piensa, hay un grano de verdad que lo ha llevado a pensar y a sentir de la forma en que piensa y siente. Lo que hace la terapia es, veamos también otros puntos de vista. El tuyo es válido y tiene sentido y tiene un grano de verdad. Vamos a ver otros puntos de vista. ¿De qué otras formas podemos interpretar esto? ¿De qué otras que no hemos visto acá? ¿Sí? Este es el sello de la moneda. ¿Cuál es la cara? ¿Qué no hemos visto de esta situación? Y eso permite al paciente que no se sienta como otra vez estoy equivocado, es que yo definitivamente es que no sé interpretar nada, yo tengo que siento está mal. Porque claro, yo no sirvo para nada. Exacto. Así, ¿quién quiere ir a terapia? Sí, pero al poder yo, también podría haber este punto de vista. Quizás lo que no he estado viendo es esto. Lo llevo desde una manera mucho más compasiva a poder ver otras opciones y a elegir distinto. Y eso es lo que queremos causar en el paciente realmente. Bueno, ¿cuánto tiempo se demora una sesión de psicoterapia? ¿Cuánto tiempo crees tú que debería de ser una sesión? Porque pues eso también ha sido algo muy, muy escuchado de que pues definitivamente no es, pues hay unas limitaciones claramente a través del sistema de salud, ¿cierto? Pero ¿cuánto debería ser realmente una sesión de psicoterapia y cada cuánto? Ok, en tiempo yo diría que al menos unos 45, una hora, ¿cierto? 40 minutos, 45, una hora. Muchos pacientes me dicen como, Lu, es que yo quiero una sesión de 2 horas. Y yo entiendo que
pues que uno tiene mucho de qué hablar, ¿cierto? Y que a uno le pasó 10.000 cosas en la semana y que yo particularmente digo, listo, yo sé que me quieres hablar de Peranita, pero pasó esto dentro de la semana que creo que es importante que toquemos primero, pero muchos están lamiendo por hablar de lo otro, ¿cierto? Entonces como no, Lu, yo quiero dos horas porque quiero contarte todo, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa con eso? Básicamente que la retentiva que se va a tener realmente de lo que se hable dentro de la sesión, ¿cierto? Nuda. Puntualmente de lo que quiera dejar la sesión va a ser más difícil que la persona lo incorpore, que lo recuerde, ¿cierto? Puede ser mucho más complejo llevar como en orden dentro de la misma sesión, como una estructura que sea efectiva para el paciente, ¿sí? Además de eso, creo que hay puntos donde es importante ya parar, ¿cierto? Para que tampoco haya un agotamiento de la persona. Y más porque es una sesión, o sea, es algo psicoterapéutico, no es una conversación con una amiga. Porque se logra cambiar y pensar que es que estoy conversando es con una amiga y es que ya es más que se vuelve como más ahí lo que vos hablas al principio del chisme. Claro. No un fin y una atención. Claramente habrán episodios y momentos de crisis donde sí podrá ser necesario una sesión un poco más largas, unas intervenciones mayores. Total. Pero la psicoterapia normalmente es una sesión de 45 minutos a una hora donde se abarcan un montón de problemáticas y donde tiene un inicio, total, un desenlace y un fin, ¿cierto? Total, claro, y además, bueno, hay pacientes que quisieran esas 2 horas para hablar, pero hay pacientes también que donde uno les diga una sesión dura 2 horas, se van a agobiar un montón. Claro, y más que pacientes que ni siquiera hablan. Yo no sé, y quiero que de pronto, cuando terminemos este webinar, montemos a nuestras redes. Hay un video muy bonito de una psicoterapeuta que no sé si lo han visto por videollamada. Es hermoso. Que ella empieza, la otra paciente no quiere hablar, y luego ella vuelve, insiste, y la paciente inicialmente dice, no voy a hablar, y la última vez se siente y le dice, hoy sí quiero hablar. Total. Y es un video que realmente le llega a uno al alma y que yo siempre he sido partidaria de que así es la psicoterapia. O sea, la psicoterapia es desde coger a un ser en ruinas e ir ayudando a formar, ¿cierto? Ir ayudando a hacer una nueva versión de uno, acompañando a hacer una nueva versión de uno. Total. Es realmente muy bonito. Voy a ver si lo podemos montar a nuestras redes para que yo creo que con eso terminaríamos con broche de oro, como el webinar, montándolo pues ya al final de nuestras redes. Y que es real, pues yo he tenido pacientes en donde literalmente lo que hacemos los 40 o 60 minutos de terapia ha sido pintar. Y esa un poquitico de eso, Lu. Esa no es mi orientación, pues yo me estoy formando en DBT, no en arte terapia, ¿sí? Sin embargo, es comprender que es caso por caso. Sí, yo no puedo coger un algoritmo, un paso por paso y aplicarlo a todos los seres humanos, porque es que no todos somos iguales. Yo tengo unas bases científicas, teóricas, ¿cierto? Y me estoy formando muy específicamente en una, pero no es una base que se va a aplicar y se va a replicar exactamente de la misma manera en todos los casos. Cada persona es una historia, es un mundo muy distinto. Yo no puedo pretender clavarle un montón de estructuras cuando en ese momento puede que, como decía ahorita, ni siquiera tengan los recursos para comenzar algo así, ¿sí? Puede que simplemente necesite primero confiar en ti como terapeuta, porque le han pasado cosas tan horribles que del simple hecho de confiarte algo sea algo tan significativo y tan grande, que lo importante así sea un mes, literalmente un mes de venir cada 8 días, 1 hora, solamente a contar cómo le fue en el colegio o en la universidad, o a que pintemos. ¿Sí? Ahí vas subiendo la confianza para el paciente y ya posteriormente poder hablar. Claro, y llega un punto en donde el paciente ya decide, bueno, y empieza. Me pasó esto, ¿sí? El otro día estaba muy triste, el otro día
y empieza a haber una apertura, ¿cierto? Y ahí sí, pues uno aplica todo lo que teóricamente sabe, etcétera, ¿cierto? Pero claro, realmente esto es un proceso completamente individual. Entonces ahí vamos a una, que creo que para todos es importante, de la parte de la confidencialidad de esa información. Por ejemplo, mi mamá me lleva a la psicoterapia, entonces todo lo que yo le cuente a mi psicoterapeuta, mi mamá lo va a saber porque la psicoterapeuta le cuenta a mi mamá. ¿Hasta qué punto y hasta qué límite tienen ustedes en información a la otra parte? Y si es adecuado o no. Bueno, claro, nosotros tenemos básicamente unas reglas legales respecto a esto, ¿cierto? En personas mayores de edad, sí, solamente hay 3 momentos en los cuales pues uno debe de informar sí o sí a la red de apoyo de lo que se hable, y es básicamente si hay un riesgo de suicidio, si la vida de otra persona está en riesgo o si se está envuelto en algo criminal, ¿cierto? En algo legal, pues importante. Realmente esas son situaciones en las que por obligación legal necesitamos decirle al entorno, reportarlo, hacer un informe, etcétera, ¿cierto? Asimismo, pues cuando hay situaciones de abuso que no han sido reportadas o cuestiones así, pues es nuestro deber realmente reportarlo. Demandar no, es un reporte, no vamos a contarle a nadie de tu familia ni de tu entorno necesariamente, pero sí debemos hacer un reporte para que quede que eso fue hablado, ¿cierto? Porque precisamente la idea no es seguir ignorando algo tan grave, ¿cierto? Sin embargo, por fuera de eso, todo lo que se cuenta dentro del espacio terapéutico es absolutamente confidencial. Sí, es absolutamente confidencial. Y si hay alguna necesidad de un diálogo con respecto a algún punto en específico, se pide una autorización al paciente de cómo ven. ¿Será posible que esto que me estás contando, yo lo pueda hablar con la persona X, Pepito Pérez, Fulanito Pérez, para poder hacer un análisis de él? En los casos en que uno quisiese que de pronto la familia supiese algo importante, algo puntual, ¿cierto? Más que pedirle al paciente como el permiso para ir a hablar con ellos, es enseñarle al paciente cómo puede hacerlo. ¿Cómo lo puede abordar? Es importante que lo hablemos a nivel familiar, ¿cierto? Por esas y estas cuestiones, ¿cierto? Miremos cómo te puedo dar las herramientas para que tú también intervengas en tu entorno. Porque si no, pues claro, le estoy enseñando también al paciente que los problemas se los soluciona el terapeuta. Y lo que queremos es enseñarle al paciente a resolver sus problemas, ¿cierto? A que tenga esas herramientas para poder lidiar con lo que sucede día a día, que es una de las cosas que más sufrimiento causa, no saber qué hacer con lo que nos pasa, ¿cierto? Entonces, más bien le damos las herramientas. Ahora, esto es muy diferente cuando hablamos de un menor de edad, ¿cierto? Claramente se respeta muchísimo la confidencialidad si hay conversaciones directas de terapeuta y familia, pero con el menor presente. Intentamos que sea de esta manera, que él esté presente, porque lo que se vaya a hablar se debe poder hablar delante de él, ¿cierto? Cuando son niños, ¿cierto? O ya unas edades más como de pubertad, claramente ya incluso el trabajo es mucho más con la familia que con ellos, ¿cierto? Y ya es una intervención directa con familia, porque realmente es un sujeto que todavía no está, digamos, muy preparado para un proceso terapéutico, y que necesitamos antes formar a los papás que no tienen manual, que ojalá uno le viniera a un niño con manual en un proceso terapéutico en donde claramente uno va a poder aportarles una cantidad pues de estrategias, etcétera, para poder ayudar a su niño. Perfecto, súper importante. Pienso que esta parte de confidencialidad nos sirve mucho para poder tener la tranquilidad y la confianza de poder hablar y expresar, que tenemos unos criterios obviamente dentro de la legalidad que nos exigen ciertas cosas, por más que por nosotros, por cuidar la vida y la integridad del ser, a través de todos estos reportes que se deben de realizar. Creo que ya para finalizarlo, de pronto invitar a las personas a seguir un proceso multidisciplinario donde tengamos psicología, donde tengamos el apoyo de Salvavidas, que también fue un ejemplo perfecto para la parte de la aceptación de la medicación, que también eso es
lío pues en aceptar que necesito un medicamento. Entonces, como una invitación como a todas las personas que están viéndonos sobre esto, sobre la asistencia a la psicoterapia, sobre la combinación de ambas, claro, y sobre la importancia de que ambas son necesarias. Uh-huh. Sí, yo lo primero que diría antes de hacer la invitación es, a veces cuando enfrentamos las cosas que más nos generan temor, suelen haber resultados que nos sorprenden, ¿cierto? Realmente de este lado, me atrevería a decir que habemos muchas personas dispuestas a dar lo mejor de nosotros por ustedes, ¿cierto? Realmente una de las cosas primordiales de la psicología es literalmente intentar lo mejor que podamos por nuestros pacientes, ¿cierto? Realmente de este lado no hay una persona esperando juzgar, analizar, entrañar y sacar, ¿cierto? Sino realmente disponerse a prestarle la atención que necesitan muchas problemáticas. Y merecen, exactamente. Realmente sé que ha habido mucho estigma con medicación, con terapia, que locos, que esto, que lo otro. Realmente nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo que esto es completamente normal, ¿cierto? Que más que ponerlo en términos de normalidad, es necesario y pasa dentro de los seres humanos, ¿cierto? E incluso dentro de otras especies, tener dificultades para lidiar con emociones, con síntomas, con situaciones que puede que no se vean en el físico, pero que claro que se pueden observar en el cotidiano, ¿cierto? Entonces no nos perdamos esa oportunidad de poder, como dije ahorita, construir una vida que para uno valga la pena ser vivida, ¿cierto? Y de poder acercarse a profesionales que realmente están interesados como vocación en participar de estos procesos, ¿cierto? Y que también somos falibles, ¿cierto? Todos somos falibles. Es un proceso que se construye a la par, ¿sí? Nosotros no estamos acá y ellos acá. Esto es un proceso realmente que se construye en conjunto, ¿cierto? Entonces eso, la invitación es a que se den el espacio y se permitan pensar en su salud mental y darle la importancia que tiene, ¿cierto? Que a veces es incluso más compleja que muchas patologías físicas y que intervienen las mismas también, ¿cierto? Entonces es darse la oportunidad, intentar abrirse y buscar buenos profesionales que estén interesados realmente en hacer parte de todo esto, ¿cierto? Pinares está 100% dispuesta a eso. Eso que ya obviamente tenemos que tener nuestra comunidad de que obviamente en Pinares tenemos la posibilidad de hacemos ese acercamiento y esa psicoterapia completamente diferencial, en unos espacios tranquilos, con unos terapeutas como se los he estado presentando en estos últimos webinars, que me falta uno por presentarles todavía, y que la idea es poder a través de ellos brindar una tranquilidad y una psicoterapia realmente significativa que les ayude realmente en sus procesos de estabilidad. Así que muchísimas gracias, Lu, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Seguramente la tendremos en unos nuevos episodios, en próximos episodios con Webinar con Pinares. Adicional, quiero contarles que ya tenemos nuestro podcast. Ya está en todas las redes, en Spotify, en YouTube. Así que no se lo pierdan, son historias maravillosas de pacientes reales. Estarán saliendo todos los martes. Está bueno mientras se bañan, mientras cocinan, mientras van en el carro. Totalmente recomendados para todos aquellos que sienten que ya los está lejos. Muchísimas gracias a todos y los esperamos próximamente en un nuevo webinar con Pinares. Chao. Chao.